Muy buenos días. Vamos a continuar con este tutorial, en la segunda parte sobre el manejo de SewerCAD para sistemas de alcantarillado sanitario. Bueno, hasta la sesión anterior habíamos visto todas las propiedades que podemos anotar tanto para las cámaras como para las tuberías. Vamos a continuar en el caso de las cámaras colocando su altura para cada cámara. En ese caso nos vamos a ir a la cámara en Manhole. Como siempre hacemos clic derecho para anotar una nueva anotación y buscamos la altura para las cámaras, ¿no? En este caso tenemos opción, vamos a seleccionar la altura de la estructura, ¿no? En este caso nosotros podemos colocar como prefijo h igual y las unidades que van a tener por defecto, ¿no es cierto? Lo que corresponde es dar las coordenadas para que puedan estar configuradas de la forma que anteriormente ya lo hicimos, ¿no? Vamos a irnos 4 unidades hacia la derecha y en este caso probemos con menos 14 unidades en el sentido vertical, ¿no? Y para el tamaño vamos a asignarle un valor de 3, factor de 3. Hacemos la prueba, verificamos y bueno, sí, evidentemente se encuentra de manera adecuada. Con eso estaríamos entonces concluyendo las anotaciones de las cámaras, al menos los más importantes. Bueno, entonces ya tenemos, después ya vamos a ir viendo que podemos mover para editar, ¿no? Por ejemplo, este corresponde a la cámara 2 de este tramo y este es de la cámara, esta anotación es de la cámara 2 auxiliar que corresponde para este otro tramo, ¿no? Y de igual forma vamos a ir moviendo para las otras cámaras. Como pueden ver, todas las anotaciones se pueden mover de uno solo. Pues de esa forma vamos a continuar. Entonces lo que corresponde ahora es preparar para el cargado de las valga la redundancia, de las cargas, en este caso los caudales que van a tener que circular por las tuberías. Bueno, como ya tenemos todas las tuberías asignadas en cuanto a sus propiedades, al igual que las cámaras, entonces nosotros vamos a ahora verificar los datos que tenemos de nuestras planillas de diseño, ¿no? Nuestras planillas de diseño en el cual hemos calculado a través de cada tramo en base a sus longitudes, a las áreas propias y tributarias, hemos calculado poblaciones y de esa forma habíamos calculado caudales, ¿no? Desde el medio, máximo, infiltración, malos empotramientos o conexiones cerradas y el caudal de diseño que viene a ser la sumatoria de estos tres, ¿no es cierto? Y en el caso de nuestra planilla, si este caudal era menor a 2 litros segundo, pues asignábamos 2 litros segundo, ¿no es cierto? En el caso que salían mayores a 2, pues se asignaba o se tomaba en cuenta el valor calculado. ¿Qué modificaciones vamos a hacer? Para esta planilla, en este diseño, lo que calculábamos era, aparte de calcular áreas y poblaciones propias y acumuladas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de caudal medio, nosotros utilizábamos la población acumulada, ¿no? En base a eso sacábamos un coeficiente de punta y pues el caudal máximo era la multiplicación del medio por el coeficiente de punta, ¿no es cierto? Vamos a hacer para el cargado al SewerCAD, vamos a tener que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, el primero es que nosotros tendríamos que calcular ya no pero para los acumulados, sino para los propios, ¿no? Es decir, qué característica tiene el SewerCAD. Por ejemplo, bueno, si bien este es un tramo de arranque, calcularíamos su área propia y tendríamos que asignarla a esta tubería, ¿no es cierto? Entonces la primera diferencia en el SewerCAD es que no se le asigna a la tubería, sino se le asigna a este tramo, pero en la cámara inicial de este tramo. Como está en este sentido, va de izquierda a derecha, entonces le vamos a asignar a esta cámara, que en nuestro caso es la cámara 1, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles? Solamente vamos a asignar los caudales propios. Por ejemplo, para el tramo que viene de la cámara 2 a la 3, ¿ya? Si bien tiene tributario, pero solamente le vamos a asignar su caudal propio, ¿no? En todos sus aspectos. Estaríamos hablando de caudal máximo, pero propio, es decir, solamente tomaríamos en cuenta esta área, sus caudales por infiltración igual solamente de este tramo,
¿no? Y por consiguiente el caudal de malas conexiones o conexiones usadas también solamente de este tramo, ¿no? Y también para cargar a esta tubería o a este tramo no lo vamos a cargar a la tubería, lo vamos a cargar a la cámara número 2, ¿ya? Entonces esos ajustes nosotros tenemos que hacer a nuestra planilla de diseño, ¿ya? Bueno, entonces el ajuste que se hace a nuestra planilla de diseño va a ser esta de acá. Estábamos comentando que vamos a necesitar solamente obtener los valores para todo lo que son tramos propios o áreas propias, por ejemplo, ¿no? Entonces estas fórmulas ya han sido modificadas de tal manera que vayan a agarrar en este caso las poblaciones propias. Ya en el caso de coeficiente de infiltración agarrará solamente la longitud propia, ¿no? Por lo tanto, ya nuestro caudal de diseño ha sido ajustado de tal manera que solamente va a sumar los caudales, ya sean máximos, infiltración y por malas conexiones, pero de los tramos propios o áreas propias, ¿ya? ¿Cuáles van a ser la diferencia? Fíjense que en nuestra planilla de diseño, ¿no? Bueno, esto estaba automáticamente, que si era menor a 2 lo obtenía 2. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería en el SewerCAD si nosotros vamos a asignarle como con el mismo criterio de en cada tubería tener un caudal mínimo de 2 litros segundo? Sucede que al final el SewerCAD lo va sumando, ya, a diferencia de nuestra planilla que lo va acumulando en la medida, es decir, lo vuelve a sumar todas las áreas tributarias y los vuelve a calcular cada tramo. Sin embargo, fíjense, tendríamos un caudal en nuestro último tramo, si lo sumamos todos los tramos con caudales mínimos de 2 litros segundo, en el SewerCAD nos saldría un caudal de 36 litros segundo. Ahora bien, la sumatoria de esto, que nosotros vamos a cargarlo al SewerCAD, evidentemente en este caso nos sale 9.34 litros segundo, 33 litros segundo. Sin embargo, ya en lo que habíamos calculado en nuestro último tramo evidentemente es menor, mucho menor, ¿no? Casi con 3 litros segundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué existen esas variaciones? Sucede que nuestros coeficientes de punta, como son calculados en base a la población, nos está generando un desfase, ¿no? Por ejemplo, para comenzar, por ejemplo, en el primer tramo, bueno, tendría que ser similar a 0.91 y evidentemente sigue manteniéndose los 0.91, 0.92, ¿no? Fíjense en ese punto incluso ya hay una pequeña variación. Entonces esas variaciones ya se van a ir sumando, ¿no? Se van a ir acumulando de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos vamos a basar con esta columna y ahí lo vamos a ocultar todas estas columnas para que podamos ingresar todos estos valores al SewerCAD. Y entonces nosotros vamos a agarrar esta planilla. Entonces son estos los caudales que tendríamos que ingresar. ¿A cuál tendríamos que ingresar? Ya habíamos hablado, por ejemplo, para el tramo 1-2, ¿no? Ya nosotros vamos a cargar este valor, pero a la cámara número 1, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las cámaras 1? Por ejemplo, esta es la 1, este vendría a ser, pero la 1A vendría a ser este de acá, que lo voy a marcar con otro color. ¿Ya? Esa celda lo vamos a marcar con color. Las que son de arranque solamente lo vamos a cargar, modificar con color naranja, ¿ya? Tenemos cámaras de arranque, por ejemplo, la otra sería la 2, ya este viene acá, y la otra sería la de arranque, sería este de aquí. Otro sería, si verificamos nuestro plano, tenemos la 4 y la 5 también de arranque. Entonces vemos la que va de 4 a 5, ya, este de aquí es arranque también, la que va de 5 a 6, esta de aquí también es arranque, ¿no? O sería 5A en todo caso, este sería 2A, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Después tenemos por aquí abajo una 7A, la que va de 7 a 8, esta de aquí también vendría a ser arranque, ¿no? O la 7A. Entonces verificamos cuántas de esas tendríamos: 1, 2, 3, 4 y 5. Verificamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos las cámaras auxiliares. Entonces ya podemos comenzar con nuestro cargado de caudales. Entonces esas van a ser nuestros
caudales que tenemos que asignar. Entonces ahora nos vamos a la pestaña de herramientas y nos vamos a ir donde dice Sanitary Load Control Center, ¿no? Es para controlar los datos de carga de la parte sanitaria. Aquí hay un mensaje que nos sale ya y nos dice que una vez que asignemos no vamos a poder deshacerlo, ¿no? Entonces hay que estar seguros para poderlos cargar. Ingresamos, apretamos Yes y vamos a emplear la primera pestaña que nos dice nuevo. Ya tenemos varias formas de asignar cargas, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar la última que dice inicializar parámetros de carga para los elementos, ¿no? A todos los elementos. En este caso, ¿no? Ahí están. Tenemos para las cámaras, ¿no? y otros artefactos, pero nosotros vamos a utilizar solamente para las cámaras. Entonces, ¿qué nos dice? Ya el parámetro va a ser fijo, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a asignar nuestras cargas, ¿ya? Entonces iniciamos para la cámara 1, ¿ya? Nosotros tenemos que cargar en litros segundo 0,437. Para la cámara 2 0,132. Para la cámara 3 0,487 y así sucesivamente vamos a cargarlos todos. Bueno, ya vamos concluyendo. Fíjense que para las cámaras de arranque auxiliares, por ejemplo la 1A son las que hemos marcado, entonces hay que tener cuidado de anotar el valor correcto, ¿no? Sería 0,552. Para la 2 sería 0,835. Para la 4 sería 1,044. Para la 5 0,377 y finalmente para la 7 1,193, ¿no? De esa forma habríamos concluido. ¿Qué ventajas tiene estas tablas? No necesitamos ya grabar, automáticamente ya se lo graba, ¿no? Entonces si nosotros salimos ya estarían asignados, ya estarían grabados, ¿no? Entonces de esa forma hemos terminado de cargar. Entonces una vez que hemos terminado de cargar, ya nos vamos a ir a asignar o a verificar todas las restricciones para el diseño, ¿no? Nos vamos a componentes, ¿no? Después a las restricciones de diseño, ¿no? Predeterminado. Entonces en este caso vamos a poder verificar y asignar ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos verificar nuestras velocidades mínimas y máximas, ¿no? Que generalmente hemos estado manejando 0,6, que puede ser un ajuste o podemos asignarle incluso otro valor. Aquí mantengamos una velocidad, por ejemplo, digamos de 5 en base a lo que estemos manejando, ¿ya? Y otro parámetro que podemos manejar, por ejemplo, es la tubería llena, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en este caso está al 100%, nosotros estamos manejando al 75% como máximo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí se ha hecho algunos ajustes. Tenemos otros factores más, como por ejemplo podríamos calcular, mejor dicho, asignar pendientes mínimas y máximas, pero bueno, esto de acá también lo va a manejar internamente, ¿no? Como en nuestro caso no tenemos una pendiente fija mínima, pero sabemos que según este proyecto y otros ejemplos más que hemos hecho, que está en el rango de entre 0,5 y 0,6, ¿no? Tenemos una pendiente máxima, bueno, que en este caso no nos va a tocar seguramente, ¿ya? Y también tenemos temas de coberturas, ¿no? Coberturas mínimas y coberturas máximas, pero esto ya es para otros factores, ¿no? Una vez entonces solamente vamos a hacer velocidades como mínimo, ¿no? Cerramos, ¿ya? Bueno, entonces ahora nos toca generar los escenarios, ¿no? O crear los escenarios. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo en este caso solamente estamos asignando nosotros una carga sanitaria fija en cada cámara, ¿no? Podríamos haber asignado otro tipo de cargas que no necesariamente sean fijas, ¿no? Entonces vamos a ver eso que se puede manejar desde los escenarios, ¿ya? El escenario que tenemos por defecto es el base, entonces nosotros vamos a cambiarle de nombre, ¿ya? Para nosotros lo vamos a llamar como escenarios de carga. Hacemos simplemente un clic para que podamos renombrarlo, para que se note, ¿no? Simplemente lo estamos cambiando el nombre
y vamos a hacer lo mismo acá en el siguiente botón que dice alternativas. Tenemos varias alternativas con las cuales podemos cargar. Nosotros hemos cargado, si recuerdan, como cargas sanitarias, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, ahí está, por defecto es la base de sanitaria. También lo vamos a renombrar justamente como carga sanitaria. Entonces ya tenemos renombrados para que nos salga ya en función a lo que hayamos cargado. Hacemos una última verificación. Recuerdan, este botón es para validar, ¿no? Presionamos ese y si existen errores, pues nos va a mencionar aquí abajo. Nos dice que no tienen errores, ¿no? Está todo correcto. Cuando no existe nada, ningún mensaje en la validación, porque los mensajes, si hubiesen errores, por ejemplo, si es que no hubiésemos asignado la salida, pues nos va a salir aquí. Aprovechemos su simbología y su nombre más lo vamos a aumentar. Estos están con 3. Ahí sí se lo puede ver, ¿no? La salida. Y de igual forma el nombre lo vamos a editar de tal manera que sea fácilmente visible, por ejemplo a 3. Ahora sí. También le vamos a dar sus cotas. De igual forma, ahí vamos a ver cómo están. Una nueva anotación, y si recuerdan habíamos hecho la elevación del terreno como cota terreno al estar, y lo hemos asignado sobre nivel del mar. Le vamos a mover. Estos están a 4. Esto vamos a ver qué sucede, y estos estaban en 3. Aplicamos, pues hay que retornar un poco, está mucho. El otro más lo vamos a mover a 4 entonces, pero esto lo vamos a mover a menos 4. Ahora sí, menos 3 para que no esté muy alejado. Bueno, ¿no? En el caso del nombre lo vamos a corregir a 4 unidades. Veamos cómo está. Ahora sí. Asignamos 2 etiquetas más, o 2 anotaciones. La siguiente sería la elevación de la solera, ¿no? Entonces ahí vamos a poner cota solera, y en el sufijo sobre nivel del mar. Igual estamos colocando 4, y como este ya le habíamos asignado menos 3, asignémosle por ejemplo menos 9, un tamaño 3, aplicamos para verificar y está bien. Y finalmente la altura de la cámara final. De igual forma vamos a anotar con la elevación de la estructura, ¿no? Igual h, igual el sufijo por defecto en el eje X 4 unidades. Como aquí ya teníamos un menos 9, probemos con menos 14, un tamaño 3, aplicamos y bueno, se encuentra adecuado, y con eso estaríamos concluyendo. Bueno, ya está, como ya hicimos la prueba, ahora vamos, hicimos la prueba, no teníamos mensajes de error, ¿no? En la validación no hay mensajes, entonces podemos hacer correr. Para hacer correr simplemente nos vamos a este botón donde dice cómputo, hacemos correr, y bueno, en este caso sí nos van a salir varios mensajes, pero fíjense por qué. También leamos qué es lo que nos ha sucedido, ¿no? Entonces es un detalle de los cálculos que has realizado. Después podemos ir revisando eso. Fíjense, nos sale como mensajes de error, ¿ya? En el escenario de carga nos sale que para las diferentes tramos o para las diferentes tuberías nos sale un mensaje que no cumple la velocidad mínima, y evidentemente no iba a cumplir, ¿no? Fíjense, todos no nos están cumpliendo. ¿Por qué no nos están cumpliendo? Ahora sí verificamos en nuestra planilla que lo hemos ajustado los caudales.
Si verificamos para todos los tramos, ¿ya? Como tenemos un caudal mucho más pequeño incluso que 2 litros por segundo, evidentemente las velocidades van a ser mucho menores, ¿ya? Bueno, el detalle es que esto sigue agarrando el caudal de 2 litros segundo. Entonces sabemos muy bien que en nuestra planilla de diseño tendremos que ajustar todo para que en vez que agarre los 2 litros segundo, ahora haga los cálculos con nuestro nuevo caudal, que sería este. Pero si recordamos, en nuestros tramos de arranque siempre estaba tendiente a no cumplir, justamente porque los caudales son bajos, ¿no? En un arranque tenemos generalmente menos de 1 litro segundo, ¿no es cierto? O incluso hasta 2 litros segundo como máximo. Entonces, ¿qué significa? Cuando los caudales son pequeños, lo más seguro es que la velocidad también va a ser pequeña, ¿no es cierto? Entonces, es por ese motivo que nos sale estos valores, ¿no? ¿Qué va a suceder en proyectos seguramente de mayor tamaño, con mayores caudales? Seguramente estos ya van a ir mejorando. Lo que sí vamos a verificar entonces son los resultados finales y generales, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en la tabla flexible de las tuberías, aquí ya nos ha calculado todos los parámetros, ¿ya? Entonces, si vamos a verificar, por ejemplo, las velocidades, y fíjense, todas están menores a menos esta, ¿no? Esta sí estaría cumpliendo y otras más. Entonces hay tramos, por ejemplo, que no estarían cumpliendo, ya, como por ejemplo estos de acá, y otros más que son menores a 0,6. Nuestro valor que habíamos anotado son 0,6 metros por segundo, ¿no? Por eso son los mensajes de error. Por ejemplo, verifiquemos la tubería 18, que es justamente esta de acá, evidentemente es menor a 0,6 litros por segundo que habíamos asignado en nuestros parámetros mínimos. Entonces, con esto ya está la simulación. Evidentemente, en este caso hemos verificado con nuestra planilla de diseño. Entonces ya tenemos esto lo vamos a cerrar un momento. ¿Qué corresponde ahora? Corresponde generar nuestros perfiles, ¿ya? ¿Dónde vamos a generar? En este botón que dice Profile. Entonces ingresamos ahí, ¿no? Evidentemente no hay aún ningún perfil, ¿no? Vamos a asignar un nuevo perfil. Por lo tanto, ya nos va a salir esta pestaña donde nosotros podemos seleccionar desde el dibujo, ¿ya? Entonces seleccionamos, nos vamos al gráfico. Nuestro perfil principal, bueno, va a ser el más largo que habíamos definido desde mucho más antes, que sería este de aquí. Entonces seleccionamos, vamos marcando y fíjense, se van a ir asignando, ¿no? Entonces yo puedo marcar para generar. Una vez que ya tengo marcado, aprieto el botón de bien y ya se me ha generado. No presiono nada, ya podría asignar algunas otras cosas, pero para dar una vista preliminar, ¿no? Coloco abrir el perfil con un formato de ingeniería, ¿no? Abro eso y me va a salir todo el perfil. Ahí es donde yo ya voy a tener el perfil, pero puedo hacer yo aquí ya ciertos ajustes, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me salió ya las cotas terreno, cota solera y la asignación de la tubería. Pero fíjense, aquí está como RIM, lo que maneja el CiberCAD. Con estas herramientas de la izquierda podemos hacer el mismo ajuste que hicimos en el plano en planta, podemos hacer de la misma forma. Entonces acá donde dice manhole, fíjense, ahí tenemos las anotaciones que podríamos cambiar. Bueno, entonces para editar nos vamos a manhole, ingresamos a las anotaciones de la cámara, presionamos editar y vamos a seleccionar el primero, ¿no? El que está habilitado, que sería este de acá. Ingresamos para hacer las ediciones correspondientes y si nos fijamos es justamente lo que salía, ¿no? En vez de RIM nosotros le vamos a colocar cota terreno, ¿no? Cota terreno. Bueno, ahí está el nombre. Aquí es donde tenemos que cambiar. Cota terreno, 2 puntos. Lo que sí nos falta es
aumentar el punto sobre nivel del mar. Lo mismo hacemos donde dice invert, que sería la cota solera. Cota solera, los puntos, vamos lo que dice invert, y en las unidades o en el sufijo sobre nivel del mar. Apretamos OK, aplicamos, apretamos OK y ahí nos ha cambiado, ¿no? Cota terreno, cota solera. Nos faltaría adicionar lo que vendría a ser la altura de la cámara, ¿no? Igual una nueva anotación y aquí vamos a seleccionar lo que viene a ser la altura de la estructura, ¿no? De igual forma. Bueno, aquí vamos a tener que anotar altura igual, le damos una distancia que debe estar aproximadamente unas 5 unidades y posiblemente probemos con 0, a este le vamos a dar 2. Es bueno anotarse entonces cuando estamos haciendo la anterior edición. Aplicamos, ¿no? Entonces si salió muy grande, probemos con 1, ¿sí? Y esto lo vamos a reducir a 3 unidades y ahora sí está mucho mejor, ¿no? Con eso entonces ya estaríamos concluyendo. Número de cámara, cota terreno, cota solera y altura, ¿no? Incluso si gustan podemos bajarlo también, ¿no? Si es que alguien gusta, acá lo podemos colocar menos 3 por ejemplo. Entonces para que se pueda observar dentro del perfil, ¿no? Sería otra opción también. Ok, nos faltaría para el tema de las tuberías. Para el tema de las tuberías evidentemente nos vamos a ir a conduit, ¿no? Entonces sobre los que ya están podríamos hacer ciertos ajustes también. Veamos los que ya salen por defecto, hacemos una edición y de igual forma nos vamos a ir, así lo voy a reducir un poco esto. Ya, ahora sí nos vamos a ir al que está etiquetado, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Hacemos esa edición y fíjense, se encuentra, bueno, con esas coordenadas, ¿no? Ingresamos para editarlas. Ya, el nombre, bueno, podemos mantenerlo o podríamos borrarlo también, no hay ningún problema. Por otro lado, aquí ya se encuentran ciertos otros factores, ¿no? Entonces, o podemos editarlas directamente o básicamente después también podríamos ocultarlos. Entonces podemos seleccionar también no mostrar nada de esto y realizar nuestras propias anotaciones. Entonces iniciamos con lo que viene a ser el material, diámetro y material. Entonces vamos a anotar diámetro, pero aprovechamos de anotar PVC, ¿no? Diámetro igual, y bueno, el diámetro ya se va a anotar con los prefijos y sufijos correspondientes, sobre todo en el sufijo que vendría a ser la unidad. En el caso de la distancia en X, bueno, vamos a mantener lo que viene a ser el centro y vamos a elevar un poco, y aquí creo que se mantiene en número 1. Hagamos la prueba y está adecuado, ¿no? PVC, diámetro, y ahí está. Entonces está mucho mejor. Asignamos 2 más que vendrían a ser la pendiente y la longitud. Primero buscamos la pendiente calculada. Damos pendiente, como van a ingresar 2, nos vamos a ir un poco a la izquierda, aproximadamente unas 10 unidades. Hagamos la prueba y aquí ya tiene que ser menos, ¿no? Posiblemente con 2 unidades. Hagamos la prueba. Pues no, perdón, aquí tenía que ser menos y nos vamos a bajar un poco más, menos 4 por ejemplo. Ahora sí, creo que va a ingresar ahí, solo que a menos 3. Ahora sí. Ok, y anotamos una más para la longitud.
Recuerdan, hay tres, ¿no? La que está graficado a escala, la definida por el usuario y las dos, ¿no? La unificada. Entonces aquí habíamos anotado longitud igual, la longitud que sale por defecto. Aquí hemos anotado menos 10 en el anterior, probemos con 10 unidades a la derecha y con menos 2 unidades en el sentido vertical. Aplicamos, tenemos que bajar un poco más, menos 3, un poco más, menos 4. Ya está mejor. A ver, en el otro tramo sí, igual. Incluso vamos a poner unas 12 unidades para que salga un poco más. Ya está. Listo. Entonces en nuestro perfil ya tendríamos definido todos nuestros parámetros, ¿no? Podemos hacer ciertos ajustes aquí, que es un poco más fácil, ¿no? Elevación, la estación, que después eso vamos a tener que ajustarlo en AutoCAD porque está un poco complicado las progresivas, ¿no? En realidad este serían 400 metros, pero la nomenclatura está un poco extraña. Listo, ya estaría aquí. Nos falta, por ejemplo, editar para el caso de la salida, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Ingresamos, editamos las salidas, nos vamos para editar y en vez que diga rim, cota terreno, los puntos, sobre nivel del mar, y cota solera, los puntos igual sobre nivel del mar. Y en este caso nos faltaría, ¿no?, la altura de esa salida o cámara de salida. En este caso una nueva anotación y vamos a tener la altura de la estructura. Altura igual. En este caso creo que eran solamente 2 unidades y aquí tendríamos que bajar, probemos con 0. Está correcto. Vamos a ir quizás 3 unidades para que esté mejor alineado. Sí, ahora sí. En el anterior caso habíamos bajado un poco más, eso ya es edición de formato solamente. Ahora sí ya estaría completo. Fíjense, aquí tengo que hacer ciertos ajustes, ¿no? Pero esto ya lo puedo hacer de manera tal. Bueno, esto es por la pendiente, entonces vamos a tener que editarlo desde el AutoCAD solamente, ¿no? Porque esto me agarra, y si lo quiero editar para esto, se me va a editar para todos los demás. Entonces esa es la forma de preparar un perfil. Entonces esto ya estaría grabado, automáticamente se lo graba, ¿no? Ahora aquí tenemos las opciones para exportar, ¿no? Exportamos a DXF, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, este se va a llamar nuestro perfil 1 o perfil de la cámara 1 a la cámara 0 o a la cámara 1. Guardamos. Listo, ya fue exportado, ¿no? Y desde el AutoCAD nosotros ya vamos a poder abrirlo. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder con los demás perfiles, pero antes de eso podemos hacer una exportación de los, o grabar en todo caso todos los parámetros que habíamos configurado, ¿no? Entonces lo grabamos, ¿ya? Y vamos a proceder a realizar los otros perfiles. Podemos salir de esa. Este es nuestro perfil número 1, que también podríamos cambiarlo, no hay problema. Entonces simplemente seleccionamos nuevo y vamos a proceder de la misma forma. Seleccionamos, yo voy a seleccionar
el siguiente, que sería más largo, este otro tramo. Fíjense, no me permitía, ¿no? Un tramo continuo tenía que ser. Una vez que está, y nuevamente abro para ver el modo de ingeniería. Bueno, como pueden ver, al presionar grabado ya me ha captado todas las configuraciones, ¿no? El de cota terreno, soler, alturas y demás. Entonces automáticamente ya me ha salido todos los parámetros, ¿no? Entonces incluso acá ya se tiene todo. Entonces de igual forma puedo hacer un último ajuste, ¿no? Igual en la estación, que lo podríamos cambiar después. Entonces ya está, y exportamos de igual forma. En este caso se va a llamar perfil desde la cámara 1 también, pero hasta la cámara 13. En realidad esa sería la 1A, ¿no es cierto? Guardamos. Ya está. Entonces nosotros vamos a abrir desde el AutoCAD esos perfiles que están en DXF. Evidentemente no lo abre porque está como DWG, busco como DXF. Y los puedo abrir en uno solo. Bueno, los abro. Listo, ahí está el perfil. En el AutoCAD se pueden también realizar ciertos ajustes finales, ¿no? Como les decía, por ejemplo, uno de ellos va a ser la progresiva, entonces habrá que editar, ¿no? Esto ya va a tener que ser manualmente, ¿no? La progresiva 0, nuestro formato que nosotros manejamos, ya normalmente es 0 más 0 kilómetros y 0 metros, ¿no? Entonces aquí en realidad son 25 metros, aquí habrá que anotar un 0 por delante en todos, ¿no? Para que esté en el formato que nosotros conocemos. ¿No? Una vez, fíjense, ya que hay que hacer una adecuación, ¿no? En realidad sigue siendo 0 kilómetros y estos son 100 metros. Esas adecuaciones habrá que hacer, ¿no? Bueno, por un lado o por otro lado, pero llega a ser lo mismo, ¿no? Y para concluir ya con final, este vendría a ser la progresiva 0 más 600, ¿no? Si ajustan a este, le mantenemos también. Bueno, hay doble ahí, eso vamos a tener que borrarlo. Este es 625, 0 kilómetros y 625 metros. Entonces, una vez que realizan toda la edición, aquí pueden colocar nuevamente o editar su título de las progresivas. Entonces, a partir de acá ya son ediciones menores que hay que realizarlas en el AutoCAD. Que esto que está en inglés se lo cambia, ¿no? Elevación. Elevación en metros. Podemos adicionarle una, en realidad no está en metros, no está en metros sobre el nivel del mar. Si gusta alguno, podría hacer algún ajuste final. El ajuste que teníamos que hacer aquí venía de esta forma, ¿no? La longitud teníamos que moverlo de tal manera que no esté sobrepuesta. Listo, ya estaría. Entonces aquí nos tocará colocar un título para que esté completo. Entonces aquí le vamos a poner perfil desde la cámara 1 hasta la cámara O. De la cámara de inspección 1 hasta la O.
en este caso, o 0,1 también podemos mantenerlo, o guión 1. Bueno, va a tener que ser así, y bien, aquí lo editamos. Ya verificamos tema de escalas. Esto tenía que ser 25 metros y no esta escala, entonces hay que hacer un ajuste. Ya seguramente el momento de exportar podrían ser modificados, pero no hay ningún inconveniente. Esto lo vamos a escalar. Existen diferentes opciones, yo la que normalmente hago es la siguiente. Entonces esto para mí tiene que, para que esté a escala 1:1000 el eje horizontal, entonces voy a anotar 25 metros, ¿no? Grafico una línea a 25 metros, ¿no? Entonces esta línea tendrá que llegar hasta aquí, hasta ahí. Listo. Con referencia, este punto tengo que arrastrarlo hasta aquí. Ya está. Entonces ahí este valor ya tendría que ser los 25 metros, ¿no? Y evidentemente están los 25 metros. Verifico en el eje vertical, tiene que ser 1 metro, ¿no? En este caso tendría que ser 10 unidades. Son las 10 unidades, ¿no? Entonces ya hemos completado para que sea escala 1:1000 y escala 1:100. Podemos cambiarle el tamaño. Y le vamos a dar sus escalas correspondientes. Escala, la horizontal se encuentra 1:1000. Para la escala vertical se encuentra 1:100, perdón, aquí este es 1:1000. Listo. Y ya va a ser, depende de cada uno, si le da algún formato adicional, si le coloquen un recuadro o algo. Entonces este perfil ya estaría terminado, ¿no? Habrá que grabarlo. En este caso me está preguntando para formato de WG, aquí lo voy a llamar perfiles. Entonces los perfiles ya habríamos exportado, nos falta exportar el plano en planta. Entonces este de acá ya lo cerramos, no hay ningún inconveniente, ¿no? Así vamos a generar todos los perfiles que nos falta y los exportamos hasta el AutoCAD. Entonces este perfil también es posible exportarlo. ¿Cómo lo vamos a exportar? Nos vamos a la pestaña de File y exportamos como DXF y ahí vamos a poner planta en el mismo directorio. Nos está pidiendo ciertas cosas. Bueno, seleccionemos, no tenemos opciones para capas diferentes, por ejemplo para conductos pues una capa diferente, no tenemos canales, así que no nos afecta, ¿no? Bueno, podemos seleccionar también si tendríamos canales, gutters o tuberías a presión, nudos, ¿ya? No es muy importante. Y veamos acá lo que estaría por defecto. Ok, entonces abrimos de igual forma en el AutoCAD planta sanitaria. Cuando no se observa hacemos doble clic para que nos capture.
Entonces ya tiene ahí todas las asignaciones, ¿no? Entonces ya podríamos hacer algunos ajustes finales, como por ejemplo el espesor de la línea, si es posible reducirlas o cambiarlas desde el SewerCAD, ¿ya? Entonces con esto ya estaríamos completando. Ya tenemos todos los planos que podemos generar tanto en SewerCAD como su exportación al AutoCAD. Y bueno, aquí corresponderá verificar las longitudes. En este caso tenemos 72 metros. Si es que no está a esa escala, pues lo vamos a tener que escalar igual que en el anterior caso. Bueno, hay una mínima diferencia que podemos ajustarlo incluso, ¿ya? Ahí está entonces. Bueno, con esto entonces estaríamos concluyendo estos dos tutoriales sobre el manejo del SewerCAD para sistemas de alcantarillado sanitario. Muchas gracias.